Si las Fuerzas Armadas, durante la última dictadura militar, estaban llevando adelante una guerra contra el terrorismo, como plantean algunas voces, ¿cómo fue ese proceso en San Nicolás? Quédate que te cuento. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas dieron un nuevo golpe de Estado, que desplazó del gobierno a María Estela Martínez de Perón. Sobre esto, tres cositas. En primer lugar, ellos no estaban de acuerdo en muchas cosas entre sí. Viste que hay veces que plantean que la última dictadura militar quería en realidad implantar un modelo socioeconómico de corte neoliberal, terminando con las industrias, etcétera, etcétera, que es lo que terminaron haciendo, pero eso no necesariamente era un plan previo. Lo que sí tenían de acuerdo, como plantea por ejemplo Gabriela Águila, es que todas sostenían que había que combatir y eliminar a la subversión. Entonces, punto número 2, ¿qué es la subversión? Porque a veces te plantean esa palabrita y te imaginas algo normalmente asociado con atentados, con terrorismo, con muerte de civiles, con alguien que quiere destruir completamente el orden reinante. Pero cuidado porque esto no necesariamente era así. Estamos hablando de una época donde las Fuerzas Armadas argentinas estaban muy imbuidas por un montón de ideas que se amalgamaban para dar lugar a algo muy particular. En primer lugar, la doctrina de la seguridad nacional de los yanquis. En medio del conflicto de la Guerra Fría, ellos lo que quisieron hacer fue poner a las Fuerzas Armadas de cada país a combatir a enemigos internos en vez de enemigos externos. En segundo lugar, doctrinas francesas de guerra sucia o de guerra antiinsurgente, como ellos ya habían venido practicando en Argelia. Y después tenemos ideas más locales como el tradicional antisemitismo, como el antimarxismo, como el nacionalismo, el conservadurismo, el catolicismo. De nuevo, todo eso mezclado para dar lugar a algo muy particular. Entonces, literalmente, ¿cómo definían a la subversión o a los subversivos? Decían que eran un enemigo oculto y al acecho, que utiliza diferentes formas de acción con el objetivo de atacar las formas de vida, valores e idiosincrasia nacional y reemplazarlas por una ideología marxista, materialista o contraria al ser argentino. Entonces, cuidado, porque no es una definición que dice que es alguien que se levanta en armas contra el orden establecido o que mata civiles. Te está diciendo que es alguien que puede tener determinadas ideas con las que ellos no estaban de acuerdo, pero que consideraban peligrosas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta para lo que va a venir a partir de 1976. Tercer punto. Hay continuidades y cambios. ¿Por qué continuidades? A decir verdad, el terrorismo de Estado no empieza en 1976, empieza durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Es ese gobierno el que autoriza el operativo Independencia para que el ejército vaya a Tucumán a terminar con el foco guerrillero que había instalado el ERP, por ejemplo. ¿Por qué esto sería problemático? Es algo que se está discutiendo ahora mismo, porque las Fuerzas Armadas están concebidas para combatir a un enemigo externo, no para combatir a un enemigo interno. A partir de ese cambio ya se empiezan a torcer un montón de cosas. Así que cuidado en Argentina 2024 con lo que puede venir. Pero no fue solamente eso, sino que después va a haber toda una serie de decretos que lo que hacen es, por un lado, extender eso que habían hecho en Tucumán al resto del territorio nacional y por otro lado, subsumir a las fuerzas de seguridad, a las policías, a las prefecturas, etcétera, bajo el mando de las Fuerzas Armadas, que eso es algo que normalmente no pasa. Entonces, es durante el gobierno peronista, durante el que empieza una represión legal en manos del ejército, combinada con una represión paralegal a través de lo que se conoce habitualmente como la AAA. Pero cuidado, que yo te diga que hay una continuidad y que el terrorismo de Estado empieza antes, no quiere decir que sea todo lo mismo, porque a partir de 1976 hay un salto en calidad. Como sostiene también Gabriela Águila, hay un gran cambio en relación a la escala y la dimensión de la represión, porque es ahí
donde comienza a implementarse un plan. Ese plan era nacional y además estaba basado en una serie de pasos, en el secuestro, en la detención en centros clandestinos de detención, en la tortura y finalmente la desaparición de personas. ¿Cómo fue este proceso en San Nicolás? Unos días después del golpe, los militares instalaron un nuevo intendente. Ese nuevo intendente, que era un teniente coronel retirado, era Fernando Huergo. Había sido presidente del Club Somisa y además había sido jefe de la división de rieles y perfiles en Somisa. Pero según César Mónaco, un historiador que estudió mucho la temática en nuestra zona, el centro de poder no estaba ahí. El centro de poder durante la dictadura en San Nicolás estaba en el batallón. El jefe del batallón era Fernando Manuel de Saint-Amand, desde 1975. Y era desde ahí, desde lo que conocemos habitualmente como el cuartel, desde donde se planificó toda la represión para la zona. Cuidado, porque ¿qué zona? Los militares habían establecido en el marco de su plan una división de todo el territorio argentino. En esa división nosotros quedamos en la zona 1, bajo el mando del primer cuerpo de ejército, subzona 13 y área 132. El área 132, justamente, que era la comandada por Saint-Amand, incluía no solo San Nicolás, sino también todas las localidades de alrededor. Ramallo, Varadero, San Pedro, Pergamino. Pero estrictamente en nuestra ciudad, lo que hizo Saint-Amand fue poner en marcha toda una red de centros clandestinos de detención. Pero cuidado, esa red eran en realidad dependencias estatales que habitualmente funcionaban, pero que se empezaron a dedicar justamente a las actividades ilegales que llevaban adelante las Fuerzas Armadas y de seguridad. Esos centros fueron, quizá el más importante, la Brigada de Investigaciones de Cayalem. Después tenemos lo que hoy es el Comando Radioeléctrico, que era en ese momento la sede de la DIPBA, la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, el propio cuartel, también lugares como la cárcel, la Unidad Penal 3, y después había muchos más. Hoy los puedes encontrar señalizados debido a la lucha que pudieron llevar adelante los organismos de derechos humanos. Ahora bien, hay algo muy interesante, que es que en una carta que le manda Saint-Amand a Suárez Mason, que era el jefe del primer cuerpo de ejército, le dice que acá el principal foco de la subversión estaba en la iglesia. Y él lo personalizaba en el obispo Ponce de León. De ahí para abajo. No decía que toda la iglesia era marxista, identificaba sectores. Pero dentro de eso planteaba que el colegio Don Bosco era el principal foco de producción de jóvenes con tendencia marxista. Entonces, desde ahí va a ser importante para entender lo que hizo después. Si te viene gustando el video, te pido por favor que le des like, que te suscribas y que lo compartas con alguien que le pueda gustar o le pueda interesar. Según César Mónaco, la represión en San Nicolás fue de 3 tipos. Por un lado, preventiva, es decir, por las dudas. Antes incluso del golpe de Estado, bajo el mando de Saint-Amand, se llevaron adelante una serie de operativos por el cual detuvieron gente. Eran personas reconocidas en San Nicolás, de la política o de la cultura. Por ejemplo, concejales, por ejemplo, diputados, pero también miembros del Teatro Estable Nicoleño. Por otro lado, la represión tuvo el carácter de disciplinamiento. En este caso, quizá uno de los más reconocidos, es el de Naldo Brunelli. Naldo Brunelli ya en ese momento era el secretario de la Unión Obrera Metalúrgica de San Nicolás, el sindicato más grande y más poderoso porque bajo sus filas se enrolan los trabajadores metalúrgicos y siderúrgicos de Somisa en ese momento. Lo que hacen con Naldo es allanarle la casa, donde le encuentran un arma,
y a partir de ahí lo detienen. Después él queda liberado y bajo disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Pero esto fue más que nada para demostrar quién tenía el poder. Si el líder sindical quizá más importante de la ciudad, o bien el jefe del batallón en el marco de la dictadura. Por otro lado, la forma de represión más extendida fue la de la eliminación. En este caso, vos siempre ten en cuenta algunas cosas. Por un lado, si estamos hablando de que reprimieron terroristas y si esto que se estaba llevando adelante era realmente una guerra, ¿no? Por otro lado, ten en cuenta la caracterización que hacían de quiénes eran los subversivos y lo que decía Saint Amand, sobre todo sobre el Don Bosco. Justamente porque lo que van a hacer es llevarse detenidos a ex estudiantes del colegio Don Bosco. Es decir, ya habían terminado la escuela. ¿Cuál era la bronca quizá de Saint Amand? Que había un grupo de chicos que cuando estudiaban estaban en la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES. La UES era justamente una organización estudiantil nacional que estaba vinculada a la juventud peronista y por tanto también estaba vinculada a montoneros. Cuidado porque cuando decimos montoneros no estamos diciendo necesariamente y para todos sus cuadros lucha armada. Podía haber lucha en diferentes frentes, porque está bien, una parte era la pata militar, pero otra parte podía ser la estudiantil, otra parte podía ser la fabril, como pasaba con la Juventud Trabajadora Peronista. En este caso, estamos hablando de chicos que en esos años, cuando iban a la escuela, organizaron el centro de estudiantes y además tenían una militancia barrial muy activa. Algunos de esos chicos eran el Cholo Budassi, Farashi y Cámpora. A los tres los van a detener con la intención de desaparecerlos. En el caso de Budassi, lo fragúan un intento de. En realidad, fragúan un accidente que había tenido lugar con una camioneta, le piden ayuda, él se baja, esto es enfrente del bar Pancho, se lo quieren llevar, cuando se lo quieren llevar, él grita, los que estaban en el Pancho lo reconocen, entonces ya ahí tenemos un precedente y después interviene el obispo Ponce de León pidiendo por su vida porque ya sabían que se lo habían llevado. Todas estas cosas permiten que a él no lo maten. Lo que hacen es inventarle una causa. Lo meten en un auto con alguien más y le dicen, maneja. Y el auto en el baúl estaba cargado con armas. Entonces, en ese trayecto lo detienen las fuerzas de seguridad y termina preso. Termina preso hasta 1984 y una vez que lo largan, él se dedica a reconstruir qué era lo que había pasado en San Nicolás con la represión y en particular también a reconstruir las vidas de los militantes que habían sido víctimas de la misma. No tuvieron la misma suerte Cámpora, que en ese momento estaba haciendo el servicio militar en el Palomar, y Farashi, que estaba viviendo en Capital. Ellos son parte de los desaparecidos de San Nicolás. Y acá un tema, porque la represión no afecta solamente gente que era de San Nicolás. Lo que pasaba en este marco represivo nacional era que las organizaciones político-militares, por una cuestión de seguridad, movían a sus militantes, justamente de manera planificada, a lugares que podían ser más seguros que aquellos donde vivían. Entonces va a pasar que consideraban que esta ciudad podía ser más segura quizá que Rosario, más segura que el AMBA. Por lo tanto, vamos a encontrar acá militantes de organizaciones político-militares que no eran en realidad de San Nicolás y no tenían su familia acá, pero sí estaban desarrollando su vida y sus trabajos acá. Ahora, siguiendo con el tipo de represión que tenía como objetivo la eliminación, pero ahora hacia quienes no vivían, no eran originariamente de San Nicolás, uno de los casos más conocidos fue el de la masacre de la calle Juan B. Justo. En esa casa de calle Juan B. Justo vivía el matrimonio Amestoy Fetolini. Ellos
tenían 2 hijos, que eran Eugenia, de 5 años, y Fernando, de 3. Pertenecían a la organización político-militar Montoneros. Acá desarrollaban sus vidas con normalidad, trabajaban incluso, bajo otras identidades, por una cuestión de seguridad. Y lo que hacen es abrirle las puertas a Ana María del Carmen Granada. Ella venía de la zona de Escobar, también pertenecía a Montoneros. Estaba embarazada, pero en Escobar desaparecen a su compañero, el papá de su hijo. Por lo tanto, por una cuestión de seguridad, también se viene a San Nicolás y puede encontrar un lugar en esa casa. Ahora bien, cuando los ubican, se lleva adelante un operativo represivo desmesurado, con ametralladoras, con granadas, donde irrumpen en la casa, la llenan de gases lacrimógenos y matan a prácticamente todos los que estaban en la casa, incluso a Eugenia y Fernando, de 5 y 3 años, que mueren asfixiados por los gases lacrimógenos. Granada ya había tenido a su hijo, y justamente para preservarlo lo envuelve en unas frazadas y lo mete en el placard. Eso es lo que permitió que ese bebé no muriera. Entonces, cuando las fuerzas represivas entran a la casa, lo encuentran y lo llevan al hospital. Y en el hospital le pueden salvar la vida. Ahora bien, lo que habría que haber hecho en todo caso, dentro de todo este contexto donde se estaban haciendo todas las cosas mal y violando derechos humanos, era contactar a algún familiar del bebé para que pudiera seguir con su crianza. No lo hicieron. Se lo van a dar a una familia X y ese bebé va a crecer hasta los 20 años con una identidad diferente, que fue la de Claudio Novoa. Recién a los 20 años se enteró que él tenía como apellido Goncalves y es hoy Manuel Goncalves, integrante de la agrupación Hijos y que justamente pelea porque otros hijos y otros nietos puedan recuperar su identidad. Por otro lado, tenemos casos de desapariciones en Barrio Trípoli, en Barrio Don Bosco y en Barrio Santa Rosa. En el de Barrio Trípoli nos encontramos con Regina Spotti y Víctor Almada. Ellos habían venido de Santa Fe, pertenecían a la Juventud Peronista y tenían 2 hijos. En un momento, Víctor estaba volviendo a su casa y se encuentra con un despliegue represivo. Más de 8 hombres para llevarse a Regina y a sus hijos. Él puede salir corriendo, huye, pero no puede decirse lo mismo de Regina, que además estaba embarazada. Tiempo después, ¿qué pasa? Cholo Budassi se cruza a Regina Spotti en un centro clandestino de detención, pero no se supo nada más, ni qué pasó con ella, ni qué pasó con su embarazo. Con los hijos también se había quedado Sainaman, pero se los restituye a una abuela previo reconocimiento de que Regina era una delincuente. Por otro lado tenemos en Barrio Santa Rosa el caso de María Cristina Alvira y Horacio Martínez. Ellos habían venido de Santa Fe, militaban en la Juventud Peronista y Montoneros y vivían en Barrio Santa Rosa. Justo el día en el que tiene lugar el operativo represivo, la hermana de María Cristina, Raquel Alvira, estaba de visita en la casa, por lo que las Fuerzas Armadas irrumpen y se llevan a los 3. Se llevan a María Cristina Alvira, a Raquel Alvira, a Horacio Martínez y además se llevan al bebé, Fernando Alvira. Un tiempo después logran que al bebé se lo restituyan a la abuela, que van a llevar adelante la crianza de Fernando, que hoy en día es un científico que está comprometido también con la causa de los derechos humanos. Por último tenemos el caso de María Rosa Baronio y Eduardo Reale. Ellos venían de Santa Fe, militaban en la Juventud Peronista y en Montoneros. Acá se instalaron en Barrio Santa Rosa. Ella estaba embarazada. A ella se la llevan de la calle y después hacen un allanamiento en su domicilio y se llevan a Reale, con la particularidad de que los militares se quedaron viviendo una semana en la casa y después se llevaron los muebles. Hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con ellos.
ni con ellos ni con su hijo. Por lo tanto, Abuelas de Plaza de Mayo busca un nieto o una nieta que es el hijo de esta pareja. Dos cositas más como para ir terminando. El gran rival de Saint-Amand era Ponce de León, un obispo comprometido política y socialmente con la renovación de la iglesia, sobre todo con lo que era el Concilio Vaticano II, y con una iglesia que pudiera acercarse a los demás abajo y que además pudiera pelear por un mundo mejor. Tengamos en cuenta que para él de ahí venía el principal foco de la subversión en San Nicolás, y lo que va a terminar pasando con Ponce de León es que en 1977 muere en un accidente automovilístico. Siempre sobre eso hubo sospechas. De hecho, hoy en día la justicia ordenó reabrir la causa para que se siga investigando, ya que hay muchas probabilidades de que no haya sido tan accidental y que en realidad haya sido todo fraguado. Por otro lado, una cuestión muy particular de nuestra zona, porque lo que sabemos es que la dictadura en general atacó a la clase obrera, que era uno de los principales focos de la lucha en nuestro país, como había pasado durante el Cordobazo en 1969. Tenemos un ejemplo muy cercano, que es el de Villa Constitución, donde el pueblo villense se levantó en defensa de su sindicato, de la Comisión Interna de Acindar, que era una comisión interna muy combativa, y donde después, durante el gobierno de Isabel Perón, tuvo lugar una intervención militar. Pero acá eso no sucedió. De hecho, si nos ponemos a mirar lo que pasa en la fábrica, la represión no ataca principalmente ese centro neurálgico, sino que ataca lo que ya vimos que eran sectores vinculados de una u otra manera a la iglesia, a la JP, a Montoneros. Acá entra de nuevo la investigación de César Mónaco. Yo te recomiendo que la leas. Lo que él dice es que San Nicolás, si se distingue por algo, es porque en la UOM, el principal sindicato de la ciudad, de los metalúrgicos, se fue construyendo un poder gremial que fue muy fuerte. Y la diferencia que tiene con Villa es que sí hay un sector, si se quiere, clásico, ortodoxo, que era el dirigido por Rucci, que durante la década del 60 se pudo terminar imponiendo. Eso es lo que no pueden hacer en Villa Constitución. Entonces, una vez que este sector gremial se impone, logra el orden en la fábrica, saca de la comisión interna a sectores combativos y va teniendo un peso propio muy ligado al peronismo local, pero donde tampoco le tiembla el pulso para hacer algunos arreglos con la empresa, Somisa en ese momento, para ir desplazando a dirigentes combativos que podían ser una competencia. Entonces, cuando llega la dictadura militar, de alguna manera no era muy necesario reprimir en la fábrica porque estaba todo bastante ordenadito. Igualmente, cuidado, porque no es que no hacen nada. Había una agrupación, que era la agrupación Felipe Vallese, estaba vinculada con la Juventud Trabajadora Peronista y con Montoneros, y ahí tenemos el foco de la represión. En particular, hay un trabajador que desaparece, que es Ricardo El Vaca Corelli. Cuestión particular, porque a Ricardo ya le habían ido a la casa cuando tuvo lugar la intervención en Villa Constitución. Por lo tanto, a partir del mismo 24 de marzo, él se va. Se va de la ciudad y no aparece más en el trabajo. Por lo tanto, a partir de ese momento, la fábrica de alguna manera se lava las manos y dice, abandonó el puesto de trabajo. Tiempo después, Ricardo efectivamente desaparece. Lo ven por última vez en Santa Fe, pero no se vuelve a saber nada de él. La cuestión es que no hay ningún desaparecido en la fábrica. El Vaca Corelli dejó de ir a trabajar porque sabía que si volvía al trabajo lo mataban. Por eso es que se considera que él es un desaparecido de Somisa y de hecho su legajo se restituyó en 2012. Además hubo más trabajadores reprimidos. Tenemos el caso de Tarucha Gómez, que fue detenido, y también el de Alfredo Secchi. Pero también estamos hablando de muchos más que probablemente no conozcamos. Bueno, para cerrar entonces, con todo este panorama que hicimos, ¿realmente te parece que podemos hablar de una guerra contra el terrorismo viendo el caso de San Nicolás? Se llevaron a mujeres y hombres desarmados,
no les tembló el pulso para desatar operativos represivos desmedidos. Secuestraron bebés a los que les cambiaron su identidad. Desaparecieron a mujeres embarazadas. Desaparecieron a jóvenes que lo único que habían hecho había sido organizar centros de estudiantes en su escuela. No se sostiene bajo ningún punto de vista. De hecho, los que fueron presos, que son varios, no son héroes que están condenados por haber combatido en una guerra contra el terrorismo. Son delincuentes, cobardes además por haber hecho un uso desmedido de la fuerza y que fueron condenados con mucha justicia. De hecho, ahora se está llevando adelante la causa Sainaman 4, con lo que esperamos tener todavía más condenas y seguir avanzando en este proceso de justicia. Y una cuestión más. ¿Viste que a veces se pone en duda el número de los 30.000? Bueno, para San Nicolás tenemos un número aproximado de víctimas que es de 150, entre desaparecidos, digamos fallecidos, y gente que después recuperó la libertad o que de alguna manera fue reprimida. Pero ese número es aproximado. No te olvides que la represión fue clandestina. Entonces, al ser clandestina, hubo que hacer toda una reconstrucción de lo que pasó, porque además los militares llevaron adelante un pacto de silencio, que muy pocas veces se quebró. Por eso es que el número de los 30.000 es una bandera de lucha, es un reclamo. No es que son 30.000 y no son 29.999 y tampoco son 30.005. Son 30.000 en el sentido de que hubo una represión clandestina y se tiene que seguir peleando porque se reconozca la verdad. Y eso es a través de la memoria y de la historia para lograr que se haga justicia. Gracias por mirar hasta acá. Te mando un abrazo.